Bien, estamos de regreso con más información. A propósito que el pasado domingo 18 de mayo se llevó adelante, se celebró el Día Internacional de los Museos. Día Internacional de los Museos. Nacional, no, internacional. Día Internacional de los Museos, y por eso en nuestro país nos hacemos eco de esa celebración, que van a existir varias actividades durante todo el mes de mayo. Por eso conversamos con Carla Freire, ella es subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura, y un dato interesante que tenía acá para empezar esta conversación, que solo 7 de cada 100 quiteños ha visitado un museo en la vida, por ejemplo. Y entonces todas estas actividades valen la pena para cambiar esta estadística en nuestra ciudad y en nuestro país. Buenos días, Carla, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por tenernos aquí, por haber brindado este espacio para el Día Internacional de los Museos. Es súper importante acceder a distintos medios para que las personas se enteren, la ciudadanía se entere de toda la oferta cultural que tiene nuestra ciudad, pero también nuestro país, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene 18 museos a nivel nacional en 15 ciudades distintas. Y bueno, todos están con unas agendas copadas y talleres, servicios, eventos durante el mes de mayo. Por ejemplo, en Quito y en Guayaquil, ¿qué museos hay? Porque a veces la gente desconoce y justamente por eso es que no van a visitarlos. Exacto. Bueno, para empezar tenemos el Museo Nacional del Ecuador, que está ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura por el ingreso de la Patria, ¿no es cierto? Ahí tenemos un pequeño espacio para el Museo Nacional. Tenemos en Quito el Museo Camilo Egas, que queda en el Centro Histórico de Quito, y tenemos el Centro Cívico Mariscal Sucre en Chillogallo. En Guayaquil tenemos varios museos también. Tenemos el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que queda en el Malecón, el Museo Presley Norton, que queda en una casa patrimonial histórica, el Museo Naim Isaías, que es justo frente a la Universidad de las Artes. Entonces tenemos distintos tipos de museos, ¿no es cierto? Sitios arqueológicos en Amantes de Sumpa, tenemos museos con patrimonio industrial en Imbabura. Porque un museo no es únicamente el espacio cerrado donde hay obras, sino que puede ser un sitio arqueológico o algo en exteriores. Exacto, el museo depende de la tipología del museo. Tenemos tipologías como museos históricos, que están en casas patrimoniales, casas museo, museos de arte, pero también museos de historia, o como te comentaba, de patrimonio industrial. Este año hay un lema, dice Museos por Educación y la Investigación, y en ese sentido, ¿de qué manera está participando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y de qué manera está llevando acciones también de investigación, de educación, sobre todo en la sociedad, para que puedan acercarse efectivamente los jóvenes, los niños, a los museos y a toda la cultura que tenemos? Bueno, el Día Internacional de los Museos es una iniciativa que nace en los años 70 y que participan museos a nivel internacional, ¿no es cierto?, por el Consejo Internacional de los Museos. Cada año se pone un lema. Este año en realidad son las comunidades en constante cambio. Ese es el lema de este año. ¿Y qué nos brinda este lema? A pensar un poco en cómo los museos tienen que responder a su comunidad, ¿no es cierto?, cómo cada localidad, cada sociedad, comunidad aledaña al museo es distinta, y por ende la oferta no es la misma, no tiene que tener el mismo enfoque. Cada gestor cultural o persona que atiende en el museo conoce a quien debe atender. Y este lema nos invita a pensar en eso, en cómo nuestras comunidades están en constante cambio, cómo las localidades tienen personas que quizás no nacieron ahí, que están llegando, y cómo responder a estas distintas necesidades, tanto en el ámbito local como en el ámbito también de la transformación digital de los museos. La transformación digital, un punto muy importante. ¿Cómo están haciendo esa conexión? ¿Cómo están acercando los museos a través de la tecnología a la sociedad? Importante también. Sí, justamente el Ministerio de Cultura está trabajando en un proyecto para digitalizar las colecciones que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos las colecciones más grandes de todo el Ecuador, pero lastimosamente las colecciones no se conocen lo suficiente. Necesitamos más museos, más espacios para exhibir estas colecciones. Nosotros también prestamos a varias instituciones, pero también tenemos que empezar a pensar en otras estrategias para llegar, por ejemplo, a colegios, universidades, a museos afuera, al turismo externo también. Recorridos 360 de los museos, como hay en otros museos, por ejemplo, una alternativa. Exacto. Bueno, en la pandemia se desarrolló mucho este tema de transformar digitalmente los museos,
Pero sí es importante para fomentar investigación, para que los profesores, los docentes en los colegios puedan tener material con que enseñar historia, por ejemplo. No solo historia del arte, sino hablar, por ejemplo, de la batalla de Pichincha con un cuadro sobre la batalla de Pichincha, ¿no es cierto? Hablar de documentos históricos. Ser más inmersivos, quizás, y porque sobre esto, a ver, el fin de semana sabíamos que era el Día de los Museos, muchísima gente fue a los museos, contrariamente a lo que se puede pensar de que a la gente no le interesa la cultura o aprender. No fue así, porque el fin de semana estaban completamente repletos, entonces sí hay interés. Pero ¿qué pasa para que el resto de días del año no hay tanta afluencia de visitantes? ¿Cómo reinventarse o cómo hacerlos más inmersivos entonces? Claro, exactamente. Esta iniciativa, justo el Día de los Museos, nos invita a articularnos, ¿no es cierto? Nos invita a formar parte y unirnos como instituciones y hacer una oferta. Hubieron horarios extendidos, varios talleres, pero en realidad los museos todo el año hacen eso. Necesitamos uno más espacio en los canales de comunicación. Eso es súper esencial, de verdad. Necesitamos también que se visualice la cultura en otros sectores. El ministro está trabajando mucho con educación, con turismo. Entonces, para que, por ejemplo, los profesores tengan en mente qué museos tienen alrededor de su localidad. Estamos también con una iniciativa que se llama el Registro Ecuatoriano de Museos, Archivos y Bibliotecas. Esto es una página, una plataforma digital donde cualquier persona que tenga un museo público, privado o comunitario puede inscribir a su repositorio. Y esto está disponible a todos los ecuatorianos. Si tú vives en Quito, puedes poner museos en Quito y ya se te despliega toda la oferta de museos que tienes en Quito. Si vives en Bahía de Caracas, en Puerto Viejo, tienes esta disponibilidad mapeado, horarios de visita, qué voy a ver. Entonces, es como facilitar esta información al público en general. ¿Cualquiera puede hacer un museo, crear un museo? Claro, cualquiera puede crear un museo. Esta es una pregunta que siempre tenemos en el Ministerio, ¿cómo se hace para crear un museo? ¿No es cierto? Entonces, esa pregunta es, ¿qué queremos recordar mediante este museo? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿No es cierto? Los museos son lugares de memoria. Entonces, ¿qué queremos para nuestra comunidad? ¿Qué queremos representar? Y a partir de eso, ¿de qué es lo que quieres llegar? ¿Qué vas a mostrar? ¿No es cierto? Súper importante pensar en qué se exhiben los museos, qué se dialoga, quiénes dialogan, tener muchas voces es muy importante, es la transformación también que nos llama a pensar lo de atender a comunidades distintas en constante cambio. Cómo fomentar también los talleres, los recorridos guiados también, para que las personas puedan sentir que los museos son actividades en lugares mucho más cercanos también. Creo que muchas personas creen que pues no tienen o el conocimiento como para ir a un museo y que no van a poder apreciar lo que se encuentra ahí. Sí, eso es un reto que históricamente ha sido romper esta brecha de acceso, ¿no es cierto? Que no solo es una brecha porque sea gratis o no el museo, es una brecha porque la gente no se siente a veces cómoda de ingresar. Entonces, ese es un reto para los museos constantemente y es por eso que hacemos distintas actividades que también no sean solo propuestas desde el museo, sino trabajar con colectivos, con estudiantes, con personas que quieran dar iniciativas al museo y se pueda trabajar las propuestas dentro de nuestros espacios. Conocemos que ustedes como Ministerio de Cultura han trabajado muy de cerca con museos como el Prado en Madrid, el Museo también de Qatar. Esto a propósito de que el Museo Nacional va a cambiar de sede y va a tener un edificio nuevo. Con esta experiencia de museos internacionales que reciben a millones de personas al año, ¿qué han aprendido y qué se puede aplicar a la realidad ecuatoriana? Claro, bueno, nosotros con estos museos estamos en un proceso de solicitar capacitaciones para nuestros funcionarios en el Museo Nacional, ¿no es cierto?, y los museos del Ministerio. Es clave fortalecer siempre las personas que trabajan en estos espacios, especialmente porque hay una falta de educación superior importante en este tema que se está trabajando. No solamente en los mediadores, llamamos, ¿no?, los mediadores, sino en los responsables de los espacios, en quienes hacen la dirección de la programación de los museos, en quienes conservan, hacen la restauración, ¿no es cierto?, el cuidado de los bienes. Y en ese sentido hemos solicitado algunas asistencias técnicas que están en proceso, ¿no? Justamente para no solo tener una infraestructura nueva del Museo Nacional, sino también tener un personal mucho más capacitado para atender un museo ya con estándares internacionales. Carla, brevemente solamente una invitación para las actividades que continúan durante todo el mes de mayo por el Día Internacional de los Museos. Bueno, sí, les invito primero a seguir las redes del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahí van a poder acceder a todas las redes de los museos a nivel nacional. Y también comentarles que estaremos lanzando una encuesta como Ministerio de Cultura y Patrimonio
para ver el enfoque de derechos que tienen los museos a nivel internacional. A nivel nacional, perdón. Esta es una iniciativa de Ibermuseos que se está lanzando a nivel mundial, de hecho, para crear políticas públicas que los museos tengan iniciativas, tengan manuales de buenas prácticas a nivel internacional de cómo fomentar, tener un enfoque de derechos para, nuevamente, que accedan más personas, más diversas, más inclusivas a nuestros espacios. Entonces les invito a que estén atentos, los horarios están ahí, los museos tienen actividades desde conferencias, talleres, eventos, así que bienvenidos. Es solamente tener intención. Gracias, Sí. Carla, por acompañarnos. Buenos días. Listo. La subsecretaria de Memoria Social no sabía todavía, Carla Freire, aquí en Noticias 7. Vamos a una pausa y retornamos porque Iván Casamen con la Fuerza Ciudadana en la Comunidad nos tiene más información. Ya venimos.